primero agradecer el espacio de estar aquí. Indiscutiblemente este tipo de eventos es sumamente pertinente hoy en día. Justamente estamos a nivel internacional en negociaciones COP24 en Polonia, que inició esta semana. Y antecedente a esto, voy a contextualizar un poquito de manera internacional y luego caemos a qué está pasando y qué ha hecho México en términos de cambio climático, qué ha hecho Tamaulipas, también es importante hacer remembranza de esto, y qué hemos hecho nosotros como investigadores, que al final de cuentas es un granito de arena, ¿no? del gran cúmulo de proyectos que podemos llevar a cabo. Y es por eso que he titulado a la presentación la labor investigativa para potenciar las acciones por el clima en territorios mexicanos. Yo soy la doctora Rocío Vargas, mi alma mater, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, arriba, y soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería. Adelante, por favor. Es imprescindible empezar a hablar de algunos datos que nos impactan, y es que de 1880 al 2012 la temperatura ha aumentado casi 1 grado centígrado. Y resulta ser que las negociaciones hoy en día están basadas en limitarla a un crecimiento o un incremento de temperatura de 1.5 grados, ¿no? Y no sobrepasar los 2 grados centígrados. De entrada, pensar que en 12 años esto lo vamos a lograr, pues resulta contradictorio. Y si ya nos metemos a las entrañas de qué es lo que estamos haciendo como país, pues aún más contradictorio todavía, ¿verdad? Buscamos hacer una reducción de gases de efecto invernadero que oscila entre el 25 y el 50%. Resulta que uno de los sectores más impactados pues, es la agricultura, bien sabido, y las estadísticas nos indican una reducción del 5% en los rendimientos agrícolas por cada grado que aumente la temperatura. En los últimos 45 años, los desastres naturales han aumentado un 400%. Y una parte importante que es la economía, el costo ambiental por degradación y consumo de recursos como el agua, bosque y petróleo, pues inciden en un 5% en el PIB. Adelante, por favor. Esta gráfica me resulta interesante porque nos pone en cuestionamiento de decir, ¿nuestra pertinencia es mitigar o es adaptarnos? Resulta que México ocupa el 13º lugar en emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, México incide mundialmente en un 1.37 de porcentaje de emisiones, el 13º lugar. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál será la prioridad para México? ¿Adaptarse o mitigar? Nos ocupamos el 13º lugar, solamente emitimos el 1.37, pues mejor demos de prioridad a adaptarnos, ¿no? Es una pregunta que lanzo, ¿no? Y bueno, es importante recalcar, ¿verdad?, que los sectores hoy por hoy, con base en los informes, en el informe más actual que está por liberarse, que es la Sexta Comunicación Nacional, seguramente en los próximos días estará ya por liberarse, resulta que el sector transporte energético y la industria pues son los que emiten el 62% del total de las emisiones. Adelante, por favor. Hay algo también muy importante que quiero remembrar. Resulta que a finales del mes de octubre, por ahí el IPCC ha liberado el informe especial del 1.5 grados. Este informe, controversial por cierto, manifiesta los impactos que a nivel mundial tendríamos si la temperatura aumentara ese 0.05 grados, porque si se acuerdan les comenté hace un momento que ya llevamos 0.85, 86, algunos datos dicen hasta el 1.2 grados. De manera generalizada, resulta que después de este informe del IPCC que sale a finales de octubre, la semana pasada, ONU Medio Ambiente lanza su 9º informe donde manifiesta la disparidad que existe en las emisiones. Y haciendo una búsqueda en este informe de la ONU, yo pongo México, a ver qué salía, ¿no?, del informe relacionado con México,
y pues no es para alarmarse, pero bueno, finalmente forma parte de la sensibilización del cambio climático, y resulta que en México no se afirma que México esté en buen camino para cumplir las metas de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que fueron los, digamos, compromisos que adoptó México en la COP21 el 2015. Y otra de las frases, por eso las pongo entre comillas, porque tal cual el informe ONU Medio Ambiente así lo está manifestando. De los compromisos actuales contenidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional, no son adecuados para eliminar la disparidad de las emisiones en 2030. Técnicamente, todavía resulta posible eliminar la disparidad para mantener el calentamiento por debajo de 2 grados y 1.5. Resulta posible, pero bueno, ahí habría que hacer un análisis, ¿no? A nivel de país, ¿verdad? A lo mejor para los alemanes sí sería más posible que para los mexicanos, ¿verdad? Y luego también dice, si no se aumentan las aspiraciones de las contribuciones determinadas antes del 2030, o sea, ya tenemos 12 años, no es nada, ya no será posible evitar superar la meta de ese 0.5 grados. La que sigue, por favor. Esta gráfica la estoy extrayendo justamente del informe de disparidad que les comento que se acaba de liberar, y me resulta muy interesante porque aquí en la línea, lo que es la trayectoria verde, es, digamos, lo que tendríamos que hacer, todas las acciones, digamos, para poder lograr limitar el calentamiento a 1.5 grados para el 2100. Y ustedes observan, estamos hablando de un cambio totalmente abrupto, totalmente. Y de entrada, hablar de un cambio abrupto, pues a cualquiera nos impacta. Lograr cambios radicales, pues no es tan sencillo. Entonces, y lo comentaban hace un momento, ¿no? Vivimos en un escenario actual de confort, y tener un cambio radical implica dejar de hacer lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo, y de entrada eso pues no es tan sencillo. Resulta que aquí en esta gráfica se muestra de igual manera la zona en azul, muestra la trayectoria que limitarían el incremento de la temperatura mundial a 2 grados. Y si se fija, la trayectoria es exponencial bajo las, digamos, en ausencia de políticas ambientales, ¿no? Y las trayectorias exponenciales también, que están por debajo de la ausencia de políticas, están justamente lo que son las contribuciones. ¿Qué pasaría si cumpliéramos las contribuciones nacionales a las que se comprometió México? Y si ustedes observan, pues están muy por arriba de lograr una limitante de 1.5 y 2. Es decir, nos quedamos muy laxos en los compromisos que adquirimos. Y si nos metemos más de fondo, habrá que ver cuáles de ellos verdaderamente estamos cumpliendo, ¿verdad? Y entonces otro dato importante que me resulta destacar de este informe es que nos dice que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2030 deben ser aproximadamente 25% menos para limitarlo a 2 grados centígrados, o 55% más bajas para limitarlos a 1.5 grados. O sea, reducir en un 25, en un 55% las emisiones, pues implica proyectos de mecanismo de energía limpia, etcétera, pues verdaderamente importantes, como lo que aquí han venido a exponernos. Esto con referencia a las emisiones generadas en el 2007, porque resulta que el antecedente del año inmediato, pues es que las emisiones crecieron un 1.1%, ¿sí? De haber tenido 3 años consecutivos, 2014, 15 y 16, de estabilidad en emisiones, resulta que en el 2007, ahí vamos para arriba nuevamente, ¿no? Entonces, pues esto sí resulta alarmante. Adelante, por favor. También, aunado a lo que ONU Medio Ambiente nos dice recientemente, producto de este informe especial del 1.5 de IPCC,
me resulta interesante remembrar a lo que México se comprometió como estrategias de adaptación condicionadas y no condicionadas en la COP21. Estas son justamente las estrategias que México está proponiendo para alcanzar esas metas. Y como no condicionadas está la parte de la adaptación del sector social, la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación de los sistemas productivos, ¿no? Muy acorde justamente con lo que se está comentando hoy en día, ¿no? Adelante, por favor. Remembro muy rápidamente qué nos indica el objetivo ODS 13, que es Acciones por el Clima. Y bueno, finalmente nos marca quiénes son los actores principales que deberán entrar en estas acciones. Y eso ya es sabido por todos, ¿no? Y resulta que cuando vemos este informe de ONU Medio Ambiente, este informe más reciente, hace remembranza de los 16 objetivos, restantes, porque resulta que el objetivo 13, que es Acción por el Clima, incide directamente en todos los restantes, ¿no? Y nos marca la importancia de lograr resiliencia, riesgos y desastres por el clima, incorporar medidas, política ambiental, educar por el clima, que esa es una parte muy importante, la sensibilización, y algo que también es importante, que es movilizar el recurso, el financiamiento, porque sin financiamiento no hay proyecto, y sin proyecto no hay datos, y sin datos, pues ¿cómo podemos decir que ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, resalto un poquito el 1, 2 y 3 porque es lo que de alguna manera en mi labor de investigación he venido trabajando, poniendo mi granito de arena en este apartado. Adelante, por favor. La que sigue. ¿Y qué ha hecho México? México, a partir de las negociaciones del 2015, ha venido trabajando en una serie de actividades que resultan en mitigación y adaptación. La Ley General de Cambio Climático a partir del 2012, ¿no? Somos el segundo país, ¿verdad? Segundo país en tener una Ley General de Cambio Climático. Tenemos el Sistema Nacional de Cambio Climático, tenemos un Atlas Nacional de Riesgo, tenemos un Atlas Nacional de Vulnerabilidad en Cambio Climático, tenemos una Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, que es una estrategia súper importantísima porque es ahí donde se van a ver reflejadas las emisiones negativas, digámoslo así. Tenemos un fondo para el cambio climático, una serie de centros de investigación y procesos de energía limpia que se han venido desarrollando. Somos el primer país a nivel Latinoamérica que desde 1994-97, si no mal recuerdo, hemos tenido 6 comunicaciones nacionales donde se conforma ahí todo lo que es relacionado con cambio climático y todo lo que se ha venido haciendo. En fin, tenemos muchas acciones a nivel de planes, programas, estudios, informes. Pero bueno, ahí hay una brecha que hay que transitar aún. Adelante, por favor. A nivel de Tamaulipas también, Tamaulipas no nos quedamos atrás. Tenemos un programa estatal de cambio climático que inventaría las emisiones en una línea base del 90 al 2003 y con proyecciones al 2030. Tenemos una ley de cambio climático del estado de Tamaulipas. Tenemos nuestra Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en Tamaulipas y justamente el año pasado tuvimos la fortuna como facultad, como cuerpo académico, de estar trabajando en el PEC en proceso de actualización para el periodo de 90-2015 y con proyección al 2050. En fin, ahí estamos trabajando, ¿no? Y bueno, de alguna manera también estamos proponiendo, porque así como tenemos ley de cambio climático, pues necesitamos tener nuestro reglamento de cambio climático, que a nivel nacional, en el 2012 surge la ley y en el 2000, bueno, ya casi 19, todavía no tenemos reglamento. Bueno, entonces también se propone, ¿no?, que así como tenemos un Atlas Nacional de Riesgo, tengamos un Atlas de Riesgo incluyendo el cambio climático, tengamos un ordenamiento territorial incluyendo la variable de cambio climático. Entonces, y así, si nos vamos hacia abajo en cuanto a normatividades, también requieren una actualización en donde ingrese cambio climático, ¿no? Adelante. ¿Qué se ha propuesto? En la labor de investigación, en mí y en nuestro granito de arena como cuerpo académico de medio ambiente, como facultad, pues hemos estado trabajando en una serie de proyectos en desarrollo de metodologías
en lo que a mí respecta en temas de agua que relacionen escenarios de cambio climático. La que sigue, por favor. Por ejemplo, aquí voy a mostrar unos ejemplos muy rápidos. Tomando los datos del CEBIT-5, que es el proyecto de intercomparación de modelos climáticos más reciente, y que son datos que están en la web, ¿sí? Que nosotros podemos bajarlos, transformarlos en un sistema de información geográfica y ubicarlos a nivel regional para saber cuáles son las proyecciones futuras. Yo aquí estoy mostrando, si alcanzan a ver un poquito, la imagen está cambiando, que en esta imagen que se representa es una cuenca con modelos climáticos futuros, con diferentes escenarios de emisiones, con diferentes horizontes. ¿Qué pasaría en un tramo de cuenca? ¿Qué pasaría en Ciudad Victoria? No sé, en algún municipio, si la temperatura aumentara un 1.5 o 2 grados, ¿qué pasaría con la precipitación? ¿Cómo aumentaría la temperatura? Y estamos hablando ya más a nivel local. Adelante, por favor. Aquí muestro la variable de temperatura. Igualmente está variando. Los números que ustedes ven aquí son lo que nosotros les llamamos anomalías, es decir, ese grado menos o más, ¿no?, que a nivel futuro se proyecta que va a aumentar la temperatura. En la variable de temperatura pues es en aumento. La variable de precipitación, pues generalmente a reserva de septiembre, que es en donde más llueve, vemos anomalías positivas, pero de ahí en fuera vemos anomalías negativas, ¿no? Y es sabido bien que de manera generalizada en México pues estamos esperando una reducción en precipitación que oscila entre el 15 y el 20% a nivel general, ¿no? Entonces, pues esto nos permite de alguna manera visualizar qué va a pasar con el territorio de manera un poquito más puntual en un futuro, ¿no? Adelante, por favor. Quiero aclarar, yo no soy físico ni soy modeladora de clima. Estoy utilizando lo que nuestros colegas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera han venido trabajando y que el trabajo de ellos es justamente lo que se va a ver manifestado en la Sexta Comunicación Nacional, y yo lo estoy incorporando a mis áreas de estudio porque yo quiero saber si la precipitación va a disminuir, cómo va a incidir, ¿sí?, en mi ciclo hidrológico o en mi dinámica hidrológica, ¿no?, de una X región de estudio. De igual manera, hemos estado trabajando en monitorear la calidad del agua en diferentes regiones. Esto es un sueño cumplido porque en los años en que empezamos a trabajar en esto, la inseguridad estaba, pues, sí, era complicado andar por estas regiones. Hoy por hoy nos hemos arriesgado y estamos llegando a esos puntos para tratar de tener datos in situ, porque resulta que esa es una de las problemáticas que tenemos en México, carencia de información y de información de calidad, ¿no? Adelante, por favor. También hemos trabajado en generar modelos de planeación y evaluación del recurso hídrico. Esto puede ser a nivel cuenca, a nivel municipio, en regiones tan pequeñas como ustedes lo deseen, siempre que se incorporen todos los elementos que intervienen en la planeación del agua, ¿no? Entonces, aquí lo que yo estoy mostrando es un modelo, esta es una zona, por aquí está incluso Ciudad Victoria, Soto la Marina. Estoy mostrando aquí todos los actores que intervienen. ¿A qué me refiero por esto? Todos los usuarios del agua, lo que es la actividad agrícola, la actividad industrial, los acuíferos, las plantas de tratamiento de agua, los distritos de riego y toda la dinámica que interviene en relación a la administración del recurso a nivel de cuenca. Y entonces, todo esto lo podemos actualizar, lo podemos modelar y podemos trabajar con escenarios así. El cambio climático es un tema que se va actualizando día con día. Entonces, quedarte estancado con un modelo, con una base, pues definitivamente tu investigación caduca, ¿no? Entonces, necesitamos modelos que nos permitan planear, pero también que nos permitan ser actualizados, ¿no? Conforme a nivel internacional estos datos van cambiando. Entonces, es por eso que aquí muestro lo que es trabajando con los modelos de la R4 del IPCC, los de la R5 que incorporan los del reporte especial de 1.5 grados. Adelante, por favor. Aquí estoy mostrando muy rápidamente una gráfica que es resultado de las corridas del modelo, y como ustedes pueden ver, aquí estoy mostrándolo a nivel anual, y si ustedes observan es cuánta demanda de agua insatisfecha voy a tener yo en futuro en diferentes territorios, en diferentes zonas o lugares, ¿no?
Entonces, ustedes observan, por aquí está Ciudad Victoria, y si alcanzan a ver en la nomenclatura que manejamos en el modelo, pues la actividad agrícola es la mayormente impactada con demanda insatisfecha futura, ¿no? Si le picas otra vez, dale. Dale un clic, por favor. Ahí está bien. Lo que pasa es que aquí quiero mostrar, bueno, también, ¿no? Hacer hincapié que cómo empieza a incidir esto en los diferentes sectores, en los diferentes lugares. Y bueno, aquí muestro la línea base, ¿no? El 2030, con base en un estudio que se realizó en el Centro de Ciencias de la Atmósfera para determinar los umbrales en tiempo, 2030 representa un incremento de temperatura de 1 grado, 2041 de 1.5 y 2050 de 2 grados. Entonces, si se fijan realmente, pues aquí ya vemos el dato más puntual, millones de metros cúbicos que dejaríamos de suministrar de agua, ¿no? Adelante. Voy rapidito. Aquí yo puedo verlo desde una escala mensual, de hecho, ¿no? Porque no es lo mismo ver el volumen de agua que yo tengo a nivel anual al que tengo a nivel mensual. Porque en época de estiaje, pues es muy diferente a una avenida. Adelante. Hemos también trabajado en la parte del aprovechamiento de agua para la agricultura, incorporando escenarios de cambio climático, y evidentemente pues vemos que los volúmenes de agua para cultivar pues van a venir en incremento, ¿no? Y si a esto le agregamos las deficiencias del sistema para suministrar agua, pues el volumen aún es mayor. Adelante, por favor. Aquí también muestro, ¿no? Volúmenes de agua totales en un distrito de riego que trabajamos por ahí, incorporando cambio climático. Y bueno, vemos, con una eficiencia del 50%, resulta que vamos a requerir un 15% más de volumen de agua para poder tener productividad o rendimiento. En este caso es una gráfica de la caña de azúcar, pero podemos trabajarlo con todos los cultivos que se generan, ¿no? Adelante. Salud ecosistema, también hemos trabajado en el sistema lagunario, haciendo por ahí, utilizando equipo de alta tecnología para conocer el comportamiento de la dinámica del agua, calidad del agua, transparencia, y todo esto pues incide evidentemente en la adaptación basada por ecosistemas. ¿Qué está pasando con nuestros ecosistemas? ¿Qué está pasando en las diferentes, digamos, estaciones del año? ¿Qué está pasando cuando entra una tormenta invernal, cuando hay un frente frío, cuando hay una lluvia torrencial? En fin, ¿no? Adelante. También hemos trabajado a nivel social, porque esto es sumamente importante, ¿no? Así como trabajamos la parte técnica, el trabajo de gabinete, el trabajo de campo, pero el acercamiento con la gente pues también es otra parte importante. Y trabajar indicadores pues es la base, ¿no? Pero el seguimiento de estos indicadores pues es ese contacto. Y bueno, hemos desarrollado investigación no solo a nivel de municipio, sino a nivel de AGEP, ¿verdad? Y llegando al punto culminante, ¿no? Que son las colonias, que son las calles, que es la gente la que tiene el problema cuando hay una lluvia torrencial, ¿no? Y son los mejores indicadores. No hay informe oficial que supere la experiencia vivida por alguien que pasó por un desastre. Adelante. También a nivel de divulgación hemos trabajado con la UNAM y con el programa de investigaciones en cambio climático, y yo quiero hacer aquí una pequeña publicidad de todo esto que hemos logrado. Así como el IPCC tiene su grupo 1, grupo 2 y grupo 3, México también tiene su grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Resulta que en el 2015 publicamos el reporte mexicano de cambio climático, que surgió de la red multidisciplinaria de investigaciones, y se han generado una serie de publicaciones relacionadas con la gobernanza climática en México, en la cual pues de alguna manera hemos también tenido ahí nuestro granito de arena, y quien esté interesado en tener todas estas publicaciones, eso también es importante porque eso es educar, están en la web. Si ustedes googlean PINC, Programa de Investigación Nacional en Cambio Climático, pueden bajar los 3 reportes del grupo 1, grupo 2 del reporte mexicano, y también los demás libros, ¿verdad? Lo que es las 21 visiones de la COP21. Adelante.
Concluyo, no lo leo porque al final de cuentas fue lo que ya he mencionado, ¿sí? A nivel de investigación se necesitan mediciones, se necesita monitoreo, monitoreo espacial, temporal, puntual, de calidad. A nivel legislativo tenemos muchas normas, muchas leyes, pero necesitamos una actualización que verdaderamente incorpore la variable de cambio climático, y a nivel social, la parte de educación, la parte de sensibilización, lo que es la concientización en relación a lo que está sucediendo en los diferentes sectores. Y adelante. Y finalmente, pues ver al cambio climático como una estrategia de seguridad nacional, llevar a la realidad todos los PACMUNES, todos los PEC, llevar a la realidad la Ley General de Cambio Climático de México. Necesitamos más acción, no solo reacción. Necesitamos más ciencia para tener mayor conciencia, y algo que es muy importante, pues la voluntad política para tener una mejor adaptación. Y bueno, por mi parte es todo. Si hay alguna pregunta, con todo gusto.